Listo chicos, en este video vamos a aprender los conceptos claves, ¿ok? En lo que respecta a la información financiera, que serían el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Hay mil formas de llamarlos, ¿ok? A nivel general, ¿ok? A nivel de familia. Pero acá los hemos puesto como los elementos principales de la información financiera, que eso establece el marco conceptual para la información financiera. Esta es la parte 2 del video. Y chicos, esta parte ustedes la dominan. Nuevamente, ustedes ya van a tener el 90%. ¿Por qué? Porque para contabilizar una operación, primero necesitas reconocerla. Y la única forma de reconocer, o sea, contabilizar una operación es conociendo qué estás contabilizando. Es decir, qué operación, qué clase de operación se está realizando. Y si no sabes los conceptos básicos, entonces es hora de cambiar de carrera, ¿ok? Empecemos con el más común, que es el activo. ¿Ok? Van a romperse la cabeza porque van a entender cómo funciona esto. El activo no es dinero, primero que nada, ¿ya? No es solamente dinero, ni solamente es mercadería. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque es bueno entender el por qué. ¿Por qué el dinero sería un activo? ¿Por qué la mercadería sería un activo? ¿Por qué la maquinaria sería un activo? ¿Ok? Y le vamos a aprender el primer concepto. Todo esto, lo que les voy a decir, está en el marco conceptual. Para información financiera yo se lo voy a poner de forma práctica. ¿Ok? Porque hay un montón de información. El activo, hay dos conceptos que ustedes deben tenerlo. ¿Ok? Primero, el activo es todo recurso. ¿Ok? Todo recurso que tiene la empresa. ¿Ok? O todo recurso, lo vamos a poner económico, ¿ya? Económico. Que tiene la empresa bajo su control, procedente de hechos pasados, y que le generará beneficios económicos a futuro. ¿Ok? En realidad es un super concepto, un hiperconcepto. Lo vamos a poner igual de forma bien simple. Para que ustedes lo tengan bien práctico, es un recurso, ¿ok? Que genera beneficios económicos. Llévense este a casa, ¿ok? Este se lo van a memorizar de todas formas, el de acá, ¿ok? Según el marco conceptual, ¿no? Establece, ¿no?, que es un recurso económico que al final que tiene derecho, que tiene la empresa, que está bajo el control, presente hechos pasados, que genera beneficios económicos a futuro. Acá va a entrar un montón de descripciones como el concepto de control, el concepto de los recursos económicos que nos dice que son derechos, el concepto de los beneficios económicos a futuro. Bueno, dice con probabilidad, te dice en realidad que no es que generará beneficios económicos a futuro, sino que tiene bastante probabilidad de que generará beneficios económicos a futuro. O sea, ni siquiera es como que, ¿no? O sea, ni siquiera está afirmando, solamente puede que genere. Y por supuesto, puede que te genere beneficios económicos si tú no lo vendes. ¿Ok? Entonces, en realidad el activo es, para ponerlo bien simple, ¿ok? Es un recurso que te va a generar beneficios económicos. Por lo tanto, el activo, si toda clase de activo, o mejor dicho, toda clase de recurso económico que tiene la empresa, ¿ok? La lógica es que te tiene que generar beneficios económicos. No es más que incrementos, ¿ok? Del activo que tienes. ¿Ok? Eso es los beneficios económicos al final. Y tú me dices, ¿lo que es un recurso económico? O en tu caso, ¿cómo puedo interpretar todo esto? Al final, el mismo marco conceptual, ¿ok? Les establece que un recurso económico es al final todo un derecho que puede tener la empresa. ¿Ok? Estos derechos sobre lo que tiene la empresa. Acá ya el marco conceptual se amplió demasiado, ya como si tú estuvieras una empresa ya a nivel mundial. Pero para contarles un poquito, lo que te dice que al final todo derecho, ¿ok? Es sobre el cual no tú tienes la potestad de exigir o de obtener algún tipo de beneficio, ¿ok? Y a esto, lo que sucede es que al final un recurso económico puede tener varios derechos, ¿ok? Y lo peor es que dice que los recursos económicos, ¿ok? Lo ponen acá, los derechos, pero al final los derechos acumulan los recursos económicos, ¿ok? ¿En qué forma? A ver, para que me entiendan. Al final, si tú tienes un objeto, los pones así, les dicen, un objeto, ya sea físico o legal, un objeto, tú tienes el derecho de venderlo, te da el derecho, tienes el derecho de consumirlo, derecho de arrendarlo, y un sinfín de derechos, ¿ok? Al final, todos estos derechos, entre comillas, cada uno sería como un recurso que tú tienes. Pero el marco conceptual entiende, ¿no? Y dice, ¿no? Lo común o lo que comúnmente se hace es que todos estos derechos sean acumulados en un activo, en todo caso en un recurso, de una, ¿no? Para hacerlo más práctico en realidad. No tendría sentido también detallarlo, ¿no? Eso es lo que establece.
¿Ok? Por eso es que acá también nos habla de el beneficio, ¿no? De la posibilidad de generar un beneficio, porque al final la única forma de generar un beneficio es vendiéndolo, consumiéndolo o arrendándolo, ¿no? O en un sinfín de otras actividades. ¿Ok? Pero, ya para cerrar este punto del activo, al final es todo recurso que te va a generar beneficios económicos a un futuro. ¿Ok? Ok, es con esa tendencia. ¿Listo? Y que debe estar en control, y que esté bajo el control de la entidad. Cuando hablamos de control del activo, hablamos que el activo puede decidir qué hacer con ese activo, o mejor dicho, que puede decidir qué hacer con ese recurso, ¿ok? Y puede recibir los beneficios directamente él, la entidad, ¿ok? Siempre hablamos de eso, de cuando hablamos de control, eso sí es clave, sí es fundamental. Cuando hablamos del control, hablamos de que tú puedes recibir los beneficios económicos, ¿ok? Decidir qué hacer con el activo. Fundamental, estos dos sí son claves, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que imaginemos, ¿no? Tú tienes ese es como el tema de los celulares, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, claro, ¿no? Le da un paquete de productos a un agente, a una agencia de ventas. Al final, la agencia de ventas, al recibir esos productos, no es que esta agencia de ventas tenga activos, porque al final estos productos, ¿quién decide qué hacer con ellos? Lo decide claro. Entonces, lo que sucede es que estos productos, ¿no es cierto?, están siendo entregados como bajo en consignación, no sería consignación, pero como en bajo consignación para esos terceros. Entonces al final la agencia de ventas vende los productos, ¿no es cierto? Que están a nombre, que son de Claro, ¿ok? Y al final todas las ganancias, al final quien los recibe va a ser Claro, ¿ok? Entonces tanto los beneficios, ¿ok? Tanto estos beneficios económicos van directamente Claro, entonces, o en todo caso van indirectamente, pero al final todos estos beneficios terminan en Claro. Y decir que ese sobre el activo, por más que Claro le entregue unos productos a una agencia de ventas para que no haga la comercialización y la venta, al final Claro decide qué venderles y qué no. Porque Claro puede decirles, yo quiero que le vendas a este cliente y hace no. Así simple, ¿ok? Eso lo vemos más adelante. Y como les decía, en este caso de la agencia de ventas que se preguntaban, acá se utilizan las cuentas de orden, ¿ok? Cuando existe toda esta terminología que les digo está ya en contratos, ¿ok? Entonces, eso es lo que es el activo. Vamos ahora con el pasivo, ¿ok? El pasivo lo vamos a poner más fácil, al final es toda obligación presente que tiene la empresa, ¿no? Y que le desencadena un sacrificio o salida de recursos, bueno, de beneficios económicos. En todo caso, un sacrificio de recursos que genere beneficios económicos, ¿ok? Eso es lo que es el pasivo. Al final siempre va a ser una obligación presente, ¿ok? Y cuando hablamos de obligación, hablamos de algo de lo cual no puedes tú deslindarte, ¿ok? O zafarte, si lo queremos ver de esa forma, ¿ok? Sí o sí, lo lógico, lo clásico y lo que le hace llamarse pasivo es que te va a generar a ti desembolsos, ¿ok? Ya sea monetarios, ya sea de otra clase de bienes o toda clase de recursos que a ti te generan un beneficio. Eso caracteriza a un pasivo, ¿ok? Eso es fundamental que no lo olviden, muchachos, ¿ok? Cuando quieran ver el tema de la lógica del pasivo. Y, por ejemplo, cuando hay juicios, en un juicio nunca se sabe si vas a ganar o vas a perder, ¿ok? Por lo tanto, mientras no tengas esa obligación de deslindarte, o sea, mejor dicho, cuando al final en un juicio no sabes si realmente vas a ganar o perder, por lo tanto no puedes tú autodeterminarte un pasivo, ¿ok? No puedes, y la única forma que existe pasivo siempre va a ser de derechos pasados, es decir, como adquiriste tú un derecho, un beneficio económico, ¿ok? Ese beneficio económico no vino gratis, tú has tenido que entregar algo a cambio, ¿no es cierto? Mejor dicho, ¿no es cierto? Siempre hay una contraprestación acá, ¿ok? Esa es la lógica del pasivo cuando hablamos de su surgimiento. ¿Listo? Entonces va a ser una obligación presente que tiene la empresa y que le va a encadenar un sacrificio de recursos, ¿ok? Y los pasivos, recuerden, no salen de la nada, siempre hay un porqué, siempre hay una acción precedente, sucesos pasados le dicen. El patrimonio es uno de los conceptos más raros porque hablo de raro en el sentido de que no se expresa bien. ¿Por qué? Porque te dicen siempre que es el saldo de la diferencia de los activos y el pasivo. Pero ustedes ya saben, en uno de los videos les expliqué, que al final el patrimonio no es más que otra forma de financiar a la empresa, ¿ok? Es como que otra forma de... Es como que otra obligación que tiene la empresa, pero con sus dueños, ¿ok? Con los acreedores, con los accionistas principales. A los pasivos los van a encontrar también como derechos de acreedores, ¿ok? El patrimonio también son derechos de acreedores, ¿ok? Antes que me olvide, derechos de acreedores. El pasivo de patrimonio para mí es fundamental que no se olviden de que no es más que es otra forma de financiar a la empresa. Es como otra obligación que tiene la empresa
pero con sus dueños, ¿ok? O con los accionistas, los que realmente van a sufrir de la mano con la empresa. Si la empresa le va bien, esto le va bien. Si la empresa le va mal, a eso le va a ir mal, ¿ok? Para mí, con que tengan ese concepto, ya es más que suficiente, chicos. Ahora vamos con los últimos dos conceptos que son los más bravos, que son los ingresos y los gastos, ¿ok? Primero los ingresos. Los ingresos son los incrementos del activo. Que otra forma de llamarlo es los incrementos de los recursos económicos. ¿Y de qué otra forma se podría incrementar o hacer que no disminuya el activo? Con incrementos del pasivo. Si yo tenía una deuda, esa parte de acá se entiende, ¿no? Porque como un ingreso final es un incremento, ¿no es cierto? De nuestro efectivo, lo más común. Por lo tanto, es un incremento de los recursos económicos, ¿no es cierto? O de los beneficios económicos. ¿Qué sería beneficios económicos? Ahora, ¿por qué también un ingreso es un decremento del pasivo? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué sucede si tú tienes que pagar 100 soles? ¿Ok? Pero te dicen, no, te vamos a hacer un descuento de 20 soles. ¿Ok? Por lo tanto, solamente tienes que pagar 80. Técnicamente, ¿qué sucede si tú hubieras entregado los 100 soles, pero te dicen, no, de esos 100 soles te hemos hecho un descuento y te vamos a devolver y solamente tienes que pagar 80, por lo tanto te devuelven 20 soles? De cierta, al final tú no estás pagando 100, estás pagando nada más 80, por lo tanto esos 20 están como un ingreso, ¿no es cierto? Están disminuyendo, está aumentando en realidad tus beneficios económicos, ¿no es cierto? Al disminuir las obligaciones que tenías. Desde ese punto es lo que se refiere a lo que es el decremento de los pasivos, ¿ok? Toda forma de limitar, ¿ok? La disminución de tus beneficios económicos. Eso es lo que es la lógica de los ingresos. Y los gastos es la inversa, ¿ok? Los gastos al final son toda forma de disminución de los beneficios económicos que se manifiesta obviamente a través de, vamos para acá, incrementos del pasivo, ¿ok? La disminución de los beneficios económicos que vas a manifestar a través de ¿qué? De los incrementos del pasivo, o en todo caso también lo van a llamar como los decrementos del activo, ¿cierto? Esa es la lógica nada más de lo que es bueno, acá está, incremento del pasivo, al final son los decrementos del activo y la disminución de los beneficios económicos, ¿ok? Al final los gastos, acá hay un concepto que quiero decirles, que es, el tema de los gastos, siempre va a haber un problema con el reconocimiento. Cuando nosotros vemos la dinámica, vemos que siempre vamos a reconocer en varias ocasiones un gasto antes de la salida del dinero, ¿ok? ¿Y por qué? Al final un gasto es reconocer que tienes que realizar un sacrificio de recursos. Al final estos recursos te generan beneficios económicos. Estás reconociendo, ¿ok? ¿Has pagado? Todavía no. ¿Has entregado? Todavía no. Pero el gasto es reconocer, por el principio de vengado, es reconocer, ¿no?, este hecho en el momento en que se genere. A eso se denomina el gasto. Reconocer siempre que vas a tener que sacrificar un recurso. El personal es el más común, porque el personal no lo contabilizas como un activo, sino siempre como un gasto de frente, porque estás reconociendo que va a salir un sacrificio de tus recursos, de tus beneficios económicos, ¿ok? Eso es en lo que respecta al gasto. Listo, chicos, en este primer video, en este segundo video, perdón, de lo que respecta a los conceptos de los elementos patrimoniales, y lo que podemos llamar de esta forma, ¿ok? O todos los elementos que forman parte de la información financiera, vamos a cerrarla acá. Espero que les haya gustado el video, y si quieren seguir aprendiendo, tienen varias consultas o otro tipo de consultas, por favor, escríbanos, estamos para aprender, y ha sido un placer enseñarles. Nos vemos en un próximo video.